Estimados estudiantes, el tema que vamos a tocar ahora es el síndrome coronario o síndrome isquémico coronario como tal. La anatomía. Todos recordamos que el corazón, el miocardio del corazón se encuentra irrigado principalmente por dos arterias principales, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Estas van a nacer, se van a originar a nivel de los senos de Valsalva de la válvula aórtica. La arteria coronaria izquierda nace como un tronco común de la arteria coronaria izquierda, posteriormente se va a bifurcar en una arteria coronaria descendente anterior y en una arteria circunfleja como tal. Y la arteria coronaria derecha se va a dividir en dos ramos principales, una descendente posterior y una arteria marginal aguda. Y cada una de estas va a dar varias ramificaciones que van a penetrar en la pared del miocardio hasta llegar hasta el endocardio. La arteria coronaria izquierda es la que va a irrigar la porción anterior y lateral izquierda del corazón, mientras tanto que la arteria coronaria derecha es la que va a irrigar tanto al nódulo sinoauricular como al nódulo auriculoventricular y a la cara inferior del corazón. El flujo sanguíneo coronario va a estar entre 200 y 300 ml por minuto. Por cada gramo del corazón se van a irrigar 1 ml por minuto por cada gramo. La extracción de oxígeno va a ser aproximadamente entre el 70 y el 80%, lo cual es un dato muy alto que hay que considerar. El gasto cardíaco que se dispone para la irrigación del corazón como tal es de 4 a 5% del gasto cardíaco total. Al igual que otros órganos como el riñón y el cerebro, el corazón también tiene mecanismos de autorregulación a nivel local de la presión arterial para irrigar las arterias coronarias. Si hacemos una representación gráfica en el electrocardiograma de las partes del corazón, pues vamos a dividir en los siguientes segmentos: una cara anterior, una cara lateral y una cara inferior. La cara anterior se va a encontrar irrigada por la arteria coronaria izquierda y principalmente por la descendente anterior. La cara lateral se va a encontrar irrigada tanto por las arterias marginales como por la circunfleja, que dependen de la arteria coronaria izquierda. Y la cara inferior se va a encontrar irrigada por la arteria coronaria derecha, la arteria circunfleja como tal. ¿Cómo se representa electrocardiográficamente? Por las siguientes derivaciones: B1, B2 corresponde a la septal, B3 y B4 corresponde a la precordial. Una cara lateral alta corresponde a la D1 y ABL, y una cara lateral baja que corresponde a la B5 y a la B6. Y una cara inferior que corresponde a las derivaciones de 2, ABF y D3. ¿Para qué me sirve saber eso? Al momento de hacer el electrocardiograma, el estudio del electrocardiograma, si veo alguna alteración en una de estas derivaciones, podré aproximarme al ver qué segmento del corazón se va a encontrar comprometido como tal. Para eso me sirve saber esto. Y acá podemos ver otra representación gráfica de las derivaciones ABR, ABL, ABF, D1, D2, D3. Y al momento de hacer este estudio, pues se coloca los cables del equipo en esas derivaciones y la derivación B1, B2, B3, B4, B5, B6 a nivel del corazón, ¿no? Y es esa forma en que se va a realizar el electrocardiograma. ¿Cuál es la fisiopatología? Una de las principales etiologías de origen coronario es la aterosclerosis. Con fines académicos vamos a mencionar los diferentes tipos de etiología que nos pueden producir un síndrome coronario agudo.
pues la podemos clasificar en dos, de origen coronario y de origen no coronario. En las que podemos ver de origen coronario puede ser la presencia de un ateroma, la presencia de un trombo que nos van a obstruir o la presencia de un vasoespasmo. Pero de las no coronarias, pues podemos ver una hipotensión muy marcada, una hipertensión, una crisis hipertensiva, la presencia de unas arritmias igual nos van a producir un síndrome isquémico coronario agudo como tal. Con fines académicos esa clasificación. Pero una de las principales causas de la fisiopatología de un síndrome coronario agudo y un síndrome coronario crónico como tal es la formación de una placa de ateroma. Y acá podemos ver en la imagen esa placa de ateroma que se forma entre la lámina del endotelio, la lámina elástica y el segmento muscular del arteria, y tanto la adventicia como tal. Bien, vamos a hacer una representación gráfica de esta imagen que vemos acá de la siguiente forma. Pues vamos a empezar con una capa de la adventicia. Posteriormente tenemos la capa muscular que va a estar formada por las células del miocardio, la lámina elástica, y aquí se va a encontrar el endotelio como tal. Y acá tenemos la luz de la arteria coronaria. Pues las moléculas de LDL que van a transportar el colesterol van a depositar en este espacio entre la lámina elástica y el endotelio, que se llama un espacio que se denomina la íntima. En este nivel van a depositar las moléculas de LDL que van a transportar el colesterol. Y una vez que se encuentren depositadas estas moléculas acá, pues va a suceder que van a empezar a oxidarse. Va a formar desechos, se va a formar unos desechos por la oxidación. Y estos desechos que se va a formar acá por la oxidación van a desencadenar un proceso inflamatorio como tal. Cuando se desencadena un proceso inflamatorio, generalmente se libera interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral. Y estas van a hacer que se atraiga los monocitos al interior de este espacio. Y cuando se encuentran en el interior de este espacio, pues estas se van a convertir en macrófagos que van a fagocitar estas moléculas. Y van a sintetizar diferentes enzimas para convertirlas, para fagocitarlas y para eliminar por completo estas moléculas. Como se desencadena un proceso inflamatorio, va a haber la migración de varias células migratorias por adhesión, por la ICAM y la BCAM, que hemos visto en la fisiopatología de la inflamación como tal. Al desencadenarse este proceso de inflamación, también las células que vamos a tener acá, musculares, van a empezar a migrar a esta zona donde se va a encontrar la placa de ateroma. Y posteriormente esta zona se va a empezar a fibrosar como tal. Y el macrófago posteriormente pues se convertirá en una célula espumosa. Y de esa forma van a empezar a protruir hacia la luz de la arteria coronaria, produciendo un tipo de isquemia. Ahora, ¿cómo es que las moléculas del LDL que van a transportar el colesterol se van a depositar al interior de esta célula? Debido a la presencia de factores de riesgo. Más adelante vamos a ver factores de riesgo modificables y los factores de riesgo que no se van a modificar.
Cuando existe una disfunción endotelial como tal, es cuando este proceso se va a desencadenar y va a empezar a depositarse, formarse, en otras palabras, la placa de ateroma como tal. Vamos a tener dos tipos de placa. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pues tenemos placas estables y placas inestables, y vamos a ver una rotura total de la placa como tal. Bien. ¿Qué es lo que va a suceder con las placas estables? Bien, vamos a hacer un pequeño gráfico acá. Esta es la luz de la arteria coronaria. Y esta es la placa de ateroma, que en el interior va a tener un centro lipídico. En una placa estable, lo que va a suceder es que por fuera, perdón, se borró. Vamos a hacer otra vez. Tenemos ahí el ateroma, tenemos un centro lipídico, y tenemos por fuera una capa fibrosa que va a hacer que sea una placa estable. Es decir, no existe ninguna rotura de la placa, ninguna erosión de la placa, ni tampoco una área donde va a existir la formación de trombos sobre este ateroma. Las placas estables se caracterizan por un centro lipídico y una capa fibrosa que va a proteger al ateroma, que va a impedir que tenga una rotura como tal. Cuando los pacientes tienen esta placa de ateroma, pues ante los esfuerzos físicos, el corazón empieza a latir mucho más rápido y necesita mayor flujo sanguíneo debido a la demanda de oxígeno. ¿Qué es lo que va a suceder? Como no puede atravesar gran cantidad de oxígeno porque se encuentra disminuido el diámetro de la arteria coronaria por la protrusión de esta placa de ateroma en el interior de la luz, va a producir una isquemia subendocárdica como tal, que solo se va a manifestar ante los esfuerzos físicos, que generalmente es característico de un síndrome coronario crónico, las placas estables, porque solo se manifiestan ante los esfuerzos físicos como tal. Las placas inestables se van a caracterizar por un centro lipídico que va a tener un proceso inflamatorio y la capa fibrosa se va a encontrar muy delgada, y además de eso puede sufrir una rotura y una erosión. Y esta además se va a caracterizar porque cuando existe una erosión, una rotura por encima de esta placa ateromatosa que se va a romper, pues va a empezar a formarse los trombos y generalmente obstruye casi en la totalidad de la luz de la arteria coronaria, y como tal se va a manifestar con una isquemia subendocárdica en reposo, que ante la presencia de una rotura total de la placa va a hacer que exista un infarto transmural, es decir, toda la pared del corazón se va a encontrar comprometido como tal. Y esta es característico de un síndrome coronario agudo, generalmente con elevación del segmento ST. Y el síndrome coronario,
Perdón, las placas estables también van a ser característicos de un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. ¿Que prácticamente puede evolucionar a que exista una rotura? Sí, puede evolucionar. Entonces, recalcando, placas estables, característicos síndrome coronario crónico o un síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Las placas inestables por síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Obviamente, estas se presentan, el dolor se va a presentar en reposo y en esta se presentaba ante esfuerzos físicos. Cuando existe una rotura completa de la placa más isquemia subepicárdica, se va a denominar un infarto transmural. Un infarto transmural. Entonces va a ser característico de eso, cuando ya va a comprometerse toda la pared del miocardio, el endocardio, el miocardio y el epicardio. Va a ser transmural, compromete las tres capas como tal. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Es importante recalcar que el corazón se irriga por completo en diástole. En sístole se irriga, pero no en su totalidad. Más o menos, si hacemos un corte a nivel del miocardio, vamos a ver de la siguiente forma. Las arterias, cuando están en diástole, pues van a irrigar por completo la pared, pero en la sístole van a irrigar solo hasta cierto punto de la pared del miocardio. ¿Cuándo se va a presentar una isquemia? Cuando vamos a tener un desequilibrio entre la demanda y la oferta. Cuando vamos a tener un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y el uso del oxígeno. ¿Qué es lo que va a suceder a nivel de la pared del miocardio? Si tenemos aquí las aurículas, los ventrículos, y hacemos un corte a este nivel, histológicamente, pues vamos a tener una pared de la siguiente forma: el endocardio, el epicardio. Y como las arterias coronarias son las que transportan sangre, en el interior de la sangre tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos. Los glóbulos rojos, ¿qué función cumplen? De transportar el oxígeno. Como va a estar obstruida la luz, ya sea en su totalidad o de forma parcial, pues va a existir una disminución del transporte de oxígeno a las células del miocardio. ¿Qué es lo que va a suceder? Como va a existir una disminución del oxígeno, en las células del miocardio el oxígeno se utiliza a partir de las mitocondrias para sintetizar ATP. En este caso, como va a existir una disminución del aporte de oxígeno, va a encontrar disminuido el ATP. ¿Y esto en qué va a desencadenar? Va a desencadenar una alteración de la bomba de sodio y la bomba de potasio y el calcio. Estos tres se van a encontrar alterados. Y al encontrarse alterada estas tres, pues me va a desencadenar que el corazón, las células del corazón se van a ser arritmogénicos. Al ser arritmogénicos, es una de las explicaciones que cuando un paciente presenta un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, puede evolucionar a una taquicardia ventricular, posteriormente a una fibrilación ventricular y fallecer. Esa es la explicación relatal. El oxígeno, la mitocondria, para formar el ATP, pues convierte los hidrogeniones los va a convertir en agua. Pero al no existir oxígeno va a existir un aumento de los hidrogeniones. Perdón. Va a existir un aumento de los hidrogeniones. Denme unos segunditos, vamos a volver a graficar. Ahora sí.
existir, habíamos dicho, al existir la acumulación de hidrogeniones, pues el medio se va a acidificar. Y como no existe oxígeno, se va a producir una glucólisis anaerobia. El consumo de oxígeno, de la glucosa como tal, va a generar una glucólisis anaerobia. Y esto me va a formar la acumulación de lactato. Ambos sumados me van a desencadenar un proceso inflamatorio. Además, que al existir una disminución del aporte de oxígeno se va a sintetizar el factor inductor de hipoxia, el MIB, y esto va a aportar al proceso inflamatorio, haciendo que se libere la interleucina 1, factor de necrosis tumoral, y la interleucina 6. ¿Y en qué va a acabar todo esto? Pues al principio va a haber una disfunción diastólica y posteriormente una disfunción sistólica. La función diastólica va a ser por la disminución de la formación del ATP. Como va a haber una disfunción diastólica, no se va a irrigar de una forma adecuada el corazón. Va a repercutir una disfunción sistólica también por la alteración de la bomba de calcio. Y esto, el sistema nervioso simpático lo va a identificar al existir una reducción del gasto cardíaco como tal. Como va a existir una reducción del gasto cardíaco como tal, pues el sistema nervioso simpático, ¿cómo va a responder? Liberando catecolaminas, y esto va a repercutir en un aumento de la frecuencia cardíaca, puede repercutir en un aumento de la presión arterial de alguna forma también, y en los síntomas característicos de un síndrome coronario agudo, en la presencia de dolor precordial, sudoración y una piel pálida, y esa es una de las explicaciones, ¿no? Entonces, acá gira en torno a que va a existir una disminución del aporte de oxígeno como tal, y obviamente esta se va a manifestar a nivel del electrocardiograma con diferentes manifestaciones. Esta es la fisiopatología, va a existir un desequilibrio entre la demanda y la oferta de oxígeno. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Síndrome coronario crónico y síndrome coronario agudo. El síndrome coronario crónico se caracteriza por una angina estable. La angina inestable es la presencia de un dolor precordial que aparece ante los esfuerzos físicos como tal. Puede existir, habíamos dicho anteriormente que es característico de una placa de ateroma, una placa estable en un síndrome coronario crónico, pero en algunos casos también suele existir una erosión. Cuando se somete a un esfuerzo físico, puede obstruirse el 90% de la luz, y como consecuencia se va a manifestar los síntomas clínicos que le hemos mencionado. Y en un síndrome coronario agudo, pues va a existir una rotura de la placa del ateroma. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que puede obstruir esta rotura de la placa, puede obstruir parcialmente, es decir, no en su totalidad, parcialmente, y puede desencadenar en un infarto subendocárdico. Pero cuando ya tenemos un síndrome coronario con elevación del segmento ST, generalmente es un infarto transmural como tal. Ahora, habíamos dicho anteriormente también que en un síndrome coronario agudo es característico la presencia de una placa inestable. Y obviamente en esta placa inestable va a existir una erosión
más la formación de los trombos a nivel de la luz o una rotura de la placa que más adelante puede evolucionar de un síndrome coronario sin elevación del segmento ST a un síndrome coronario agudo con una elevación del segmento ST. Entonces, la rotura va a ser del 95% de la placa. Cuando no existe elevación del segmento ST, la rotura va a ser menos del 95% de la rotura de la placa de endocardio. Cuando existía elevación del segmento ST, la placa se rompe casi en su totalidad, pero no solo eso, se va a formar además trombos de fibrina y casi prácticamente hay una obstrucción total de la luz de la arteria coronaria, mientras que cuando no existe una elevación del segmento ST, no existe una obstrucción total, existe una obstrucción parcial. Y esta es característica de una placa inestable, un síndrome coronario agudo. Una placa estable puede ser característico de un síndrome coronario crónico, que en algunos casos puede tener un cierto grado de erosión nada más. ¿Cómo se va a definir el infarto agudo de miocardio? Pues se define como una elevación, una caída de las troponinas con uno de los siguientes síntomas de isquemia o alteraciones en el electrocardiograma o la presencia de ondas copatológicas o que en una arteriografía se identifique la zona de isquemia o la presencia de un trombo identificado como tal. Bien. Tenemos otras definiciones. Una angina inestable de reciente comienzo, una angina inestable acelerada, una angina inestable postinfarto, una angina inestable refractaria y una prolongada. La angina inestable de reciente comienzo es de inicio menor a 2 meses, de al menos una clasificación a la clase 3. Una acelerada pues es el incremento en las 4 semanas previas en cuanto al número, en cuanto a la intensidad y a la duración del dolor. Y además una disminución del umbral para la aparición del dolor. Una angina inestable postinfarto se define como una angina que aparece en los días siguientes a un infarto agudo de miocardio. Y la refractaria, las que no van a responder los nitratos, y la prolongada, que va a ser mayor a 20 minutos. Pues una angina inestable como tal es la presencia del dolor en reposo, que puede aparecer eventualmente. Y acá esta angina inestable, ¿no? Lo han clasificado como reciente, acelerada, posinfarto, refractaria y prolongada. Pues esa es una de las clasificaciones como tal. Otras definiciones. Angina de Prinzmetal. Suele preguntarse en los exámenes. Pues es un ciclo de angina causado por un vasoespasmo, por un estrechamiento de las arterias, y el infarto silente son las alteraciones isquémicas que va a existir en un estudio Holter ante la ausencia de los síntomas. Y el síndrome X, donde el paciente tiene los síntomas, pero todos los estudios son negativos para un infarto agudo